Listo. Cuentas. Buenas noches a todos. Soy Raúl Pizarro, coordinador académico de la carrera profesional de Nutrición y Dietética, y daremos inicio al ciclo de conferencias que estará centrado en el tema de nuevos retos en la atención de salud en tiempos de COVID-19. Hoy tenemos como invitado al licenciado Ernesto Guapay Espejo. Él tiene experiencia en hospitales y clínicas de salud, así como también en los del Ministerio de Salud, al haberse desempeñado como nutricionista clínico. Así también tiene experiencia docente en universidades e institutos tecnológicos. Y hoy nos conversará sobre el abordaje nutricional en pacientes post-COVID-19. Antes de iniciar, me gustaría comentarles que la charla tiene dos partes. En la primera, el especialista expondrá el tema. En la segunda, se resolverán todas las preguntas del público. Por ello, los invitamos a que puedan realizar sus preguntas en los comentarios. Ahora sí, damos pase a nuestro ponente, licenciado Ernesto Guapaya Espejo. Bien, ante todo, buenas tardes. Agradecer la invitación de la institución y, por supuesto, de la coordinación de esta hermosa carrera de nutrición, que básicamente nos reúne, ¿no? Recordemos que la labor del nutricionista y también del técnico y auxiliar de nutrición son muy relevantes, no solamente en el tema hospitalario, sino también en este periodo que ahora que nos toca vivir, ¿no? Que es el periodo post-COVID, en el cual estamos saliendo, y Dios mediante, espero que salgamos definitivamente de este proceso. Si es que es muy importante, por supuesto, subrayar toda la labor que todos los técnicos y los nutricionistas tenemos en este momento, ¿no? Voy a dar pase a compartir la presentación. Agradecemos su presencia e invitamos a que puedan realizar sus preguntas, los cuales se van a responder al final de la exposición. Ok, correcto, ¿no? Vamos a iniciar. Cuando hablamos del abordaje nutricional en el paciente post-COVID, recordemos que ya estamos cuando el paciente o la persona en este caso ya está en su domicilio, ¿no? Y en lo cual hay muchas dudas, muchos aspectos en la cual lamentablemente recordemos que no todos los pacientes salen con una idea muy clara de cómo debe realizarse la alimentación, y no todos los pacientes, por muchas razones, no han recibido, lógicamente, la famosa explicación, lógicamente por algunos nutricionistas. Entendemos lógico por el tema de tiempo, por el tema de número de colegas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es ahí importante, en este caso, subrayar cómo debe ser este esquema alimentario a posteriori, ¿no? En cada uno de estas personas que ya salieron de este proceso, ¿no? Entonces, algo importante que sí debemos siempre subrayar es que el papel que tiene que jugar a partir de ahora, no solamente el nutricionista, sino también el técnico y auxiliar de nutrición, es sumamente relevante, ¿no? O sea, recordemos que cuáles son esta importancia o digamos este proceso que nos toca vivir hacia adelante, ¿no? Primeramente es mejorar el estado nutricional de un paciente o una persona, ¿no? Recordemos que el hecho de estar hospitalizado 15, 20 o hasta más días exige un desgaste nutricional enorme en el paciente, ¿no? El mismo hecho que una persona esté hospitalizada, el mismo hecho que una persona reciba medicamentos, el mismo hecho que una persona reciba una serie de procesos médicos, hace que merme mucho su estado nutricional, no solamente por el tema de hospitalización, sino por el tema de la patología en sí, ¿no? Recordemos que la patología en sí exige mucho proceso de oxígeno, ¿no? Y a veces, si hay una inadecuada alimentación, lógicamente eso va a influenciar enormemente, ¿no? No solamente en el consumo alimentario, sino también en el estado nutricional de la persona, ¿no? Otro aspecto relevante es el de reparar, ¿no? ¿Qué significa reparar, no? Recordemos que el mismo hecho que una persona esté sin hacer actividad física o esté echada en cama por obvias razones, hace que haya una gran pérdida de masa muscular, hace que haya un proceso catabólico, ¿no? En otras palabras, que se activen algunos mecanismos
en la cual esta pérdida de masa muscular sea más grave, ¿no? Entonces aquí, a partir de ahora, la idea es que estas personas o estos pacientes que han salido del proceso recuperen esta masa muscular a través de estos procesos de reparación. Y por supuesto, reponer los sustratos nutritivos utilizados por el cuerpo durante todo este proceso. Es así que el nutricionista, lógicamente, debe diseñar, debe calcular y supervisar, lógicamente, cómo debe ser toda esta terapia, ¿no? Terapia nutricional. Recordemos que el que siempre nos apoya en este proceso es el técnico de nutrición, ¿no? Y entonces, en este proceso, eh, nosotros vemos cuál es la vía más adecuada, que generalmente es la vía oral. El 90% de nuestros pacientes, de las personas, consumen los alimentos por vía oral, es por lo menos en la gran mayoría, y en personas que de repente tienen algún problema muy de otro tipo, a veces reciben soporte nutricional, ¿no? Las cantidades que son importantes y lógicamente los tiempos en los cuales debe recibir estos alimentos o estas preparaciones. Entonces, hay todo un punto de partida en relación al proceso de atención nutricional. El primer punto va en relación al tema de la evaluación o la valoración nutricional, ¿ok? Cuando hablamos de la evaluación o la valoración nutricional, estamos hablando de una serie de indicadores, ¿no? Tenemos una gama de indicadores que nos van a determinar cómo valorar a una persona. Y no solamente es el peso y la talla, ¿no? Sino hay unos indicadores que vemos el consumo alimentario, ¿no? O sea, cómo es el consumo alimentario de esta persona. Vemos algunos antecedentes de tipo clínico, vemos también algunos valores bioquímicos que son muy importantes en esta persona y sus pacientes. Recordemos que una persona no solamente ha salido del proceso post-COVID, sino que de repente ha tenido otra patología o alguna otra enfermedad que siempre está presente en mucha parte de nuestra población. Y también, lógicamente, cómo va el tema de algunos otros aspectos que debemos siempre remarcar en el tema de la valoración nutricional. Con todos estos indicadores, ¿no? Yo ya puedo en sí dar lo que corresponde a un diagnóstico nutricional. ¿Y qué significa un diagnóstico nutricional? Es básicamente un resumen de toda la situación clínica nutricional de esta persona, ¿no? De acuerdo a ese resumen, este diagnóstico, que de repente puede ser una palabrita muy sencilla, muy simple, ¿no? Sobrepeso, obesidad, algún tipo de desnutrición, que puede ser aparentemente muy sencillo, pero yo para poder llegar a ese diagnóstico necesito de muchos insumos, de muchos indicadores que se dan a través de esta valoración nutricional. Con ese diagnóstico nutricional, ¿ok? Yo recién puedo realizar lo que corresponde a la intervención nutricional. Y ahí es donde es muy importante remarcar que esta intervención nutricional va a ser acorde a esa persona y acorde a lo que realmente requiere o necesita cada una de estas personas, ¿no? Ahora, no solamente queda en la intervención nutricional, sino tenemos que hacer un sondeo, tenemos que hacer cómo va evolucionando la persona, y eso se hace a través de un monitoreo nutricional, ¿no? Nuevamente tenemos que evaluar a esta persona, diagnosticar nuevamente a esta persona para ver cuál ha sido el efecto de la intervención nutricional. Entonces, todo esto sigue, si bien es cierto, un círculo que es importante y siempre relevante de realizar. O sea, no solamente debemos practicarnos en el diagnóstico, sino intervenir, monitorear, nuevamente evaluar y así seguir este círculo. ¿Para qué? Para que se garantice un proceso de atención nutricional adecuado en cada una de estas personas, ¿no? Sí es importante siempre que este diagnóstico nutricional vaya mejorando en el proceso, ¿no? Si de repente yo tengo una persona con una pérdida de masa muscular, la idea es que vaya recuperando esta masa muscular a través de ciertos consumos de ciertos grupos de alimentos. Si de repente yo tengo una persona con obesidad, recordemos que en la actualidad el porcentaje de sobrepeso y obesidad en el Perú es del 70%, lo cual es una cifra mucho más que alarmante. Entonces, es importante sí realizar un buen diagnóstico nutricional, ¿no? Y este diagnóstico nutricional, para ello me baso en muchos indicadores que ya más o menos he mencionado. Ahora, ¿qué subprocesos debo tener en cuenta en relación al tema de la evaluación nutricional? Primero, tenemos algunos aspectos de la historia clínica. Y eso involucra algunos antecedentes patológicos, ¿no? De repente yo tengo
una persona con algunos antecedentes, no solamente patológicos, sino médicos familiares de diabetes, hipertensión o algún tipo de enfermedad crónica, que me va a dar una idea de que esa persona no parte con algunos hábitos adecuados, o que esa persona parte ya con algunos mayores riesgos que una persona normal, ¿no? Lo otro, y es importante siempre realizarlo y consultar a la persona, es el tema de la análisis alimentaria, ¿no? Recordemos que esta capacidad de masticación es importante, ¿no? Porque si esta persona tiene alguna dificultad en la masticación, va a ser que se requiera mayor cantidad de oxígeno. Y recordemos que generalmente en los pacientes post-COVID, la cantidad de oxígeno es más que fundamental, ¿no? En el proceso de recuperación, por supuesto, ¿no? Otro aspecto de la anemia alimentaria es el estado de salud gastrointestinal. Si tiene algunos problemas que va mucho más allá de una simple gastritis, y de repente algún problema de intolerancia, o de repente algún problema que involucre alguna mala absorción en algún nutriente en especial. El tema de alergias y alergias alimentarias, ¿no? Si bien es cierto que en nuestro país este porcentaje es relativamente bajo, pero siempre debemos tratar de considerar este aspecto. Y por supuesto, todo el tema de costumbres y hábitos alimentarios, ¿no? Nuestro país se caracteriza por ser un país en el cual el tema de costumbres y hábitos están bastante regados en el tema alimentario, ¿no? Nosotros tenemos ciertos hábitos que no son tan sencillos de imaginar o cambiar en una persona convencional, ¿no? Imagínense que a una persona, a alguien de Lima, por ejemplo, le sirven un plato de segundo sin arroz. Lógicamente sería algo, por lo menos aparentemente por los hábitos, no adecuado. O de repente le sirvan un almuerzo sin sopa o sin segundo. Lógicamente hay una serie de aspectos que hay que educar bastante a la población, sobre todo cuando salimos de estos procesos que nos involucran, ¿no? El tema de versiones y preferencias alimentarias de hablar, ¿no? Recordemos que también no es solamente los hábitos, sino que cierto grupo de poblaciones tienen más preferencia por algunos alimentos que otros alimentos. El tema de antropometría y composición corporal, recordemos que no solamente es peso y talla, ¿no? Y hasta cierto punto el peso y la talla es relativamente obsoleto en relación a que si yo puedo tener una persona aparentemente con obesidad, no solamente indica el porcentaje de grasa, sino también otros aspectos. Es por ello que la evaluación antropométrica tiene que ser mucho más exhaustiva, o de repente mucho más moderna, ¿no? En relación a lo que se debe tener en la actualidad, ¿no? Por ahí se habla de lo que es muy utilizado en este momento, lo que es la impedancia bioeléctrica, ¿no? O la bioimpedancia, que básicamente separa el cuerpo en varias fracciones, ¿no? Recordemos que el cuerpo no solamente es agua, no solamente es proteína, sino también hay masa grasa, hay masa ósea. Entonces la bioimpedancia me permite determinar en esencia cuál es ese porcentaje de masa grasa, que la idea es que no esté en exceso, ¿no? Y de acuerdo a esta bioimpedancia, o por lo menos esta distribución de la masa grasa, yo puedo aplicar ciertas medidas o mejorar ciertos aspectos para que la dieta realmente funcione y este porcentaje se vaya, eh, por lo menos tratando de adecuar por lo menos a un estándar más acorde, ¿no? A la salud de una persona. Hay otros elementos que me van a determinar el tema de la antropometría. Se habla de todo lo que corresponde a diagnóstico por imágenes, ¿no? La ultrasonografía, la tomografía, la resonancia, la sonografía con rayos X doble energía. Son algunos aspectos bastante modernos, relativamente hablando, sino que también son mucho más gráficos y en la que puedo ver muy, muy rápidamente, muy, muy al instante, cuál es este porcentaje de masa grasa y masa muscular que tienen las personas o los pacientes, ¿no? Recordemos que cada uno de estos tipos tienen algunas ventajas y desventajas. La idea es que esta persona no tenga edema, ¿no? Lógicamente, lo cual va, por lo menos, digitalizar algunos valores que se pueden obtener en relación al tema de antropometría. Definitivamente los valores bioquímicos son esenciales. No solamente es el tema de hemoglobina, sino básicamente cómo va algunos aspectos, como de repente un perfil lipídico, en el cual me puedo obtener muy, muy rápidamente cómo va el porcentaje de colesterol, de repente algunos niveles de LDL, o de repente algunos otros indicadores que tengan que ver con el nivel renal, el nivel hepático, que me van a por lo menos dar más luces de cómo debo actuar con este paciente o esta persona.
Indicadores clínicos, indicadores dietéticos, sí deben ser muy prácticos, ¿no? Y uno de los aspectos que en esta practicidad me puedo valer es el tema de la frecuencia de consumo de alimentos, pero a través de una frecuencia semi-cuantitativa, que sería mucho más práctico de aplicar de repente en estas personas. El tema de algunos aspectos ecológicos, algunos aspectos funcionales que los vamos a ver. Recordemos que no solamente es el tema nutricional, sino yo me puedo dar cuenta muy rápidamente cómo está esta persona si yo de repente aplico algunos elementos como la fuerza de presión manual, ¿no? O de repente la velocidad de marcha, que no solamente me indica el riesgo de caída, sino que también me indica cómo está ese desarrollo de masa muscular y cómo está esa coordinación que tiene esta persona. Generalmente esto se hace más en personas adultas mayores, ¿no? Para ver este aspecto de que corresponde a esta evaluación más global y más integral. ¿Qué implicancias asociadas tenemos con el tema de este proceso en el cual ha salido el paciente, ¿no? Uno de los grandes aspectos que tiene la persona de repente en casa, a pesar de que ya está más recuperada, es siempre una ligera disminución del apetito. ¿Ok? Entonces, generalmente uno queda con estos aspectos en ciertos momentos, no es estable eso, de la hipoacusia, o sea, la idea de la disminución de la percepción de los sabores o de por lo menos de lo que corresponde a este efecto de esta disminución de apetito. Es por ello que nosotros vamos a encontrar estrategias en las cuales no solamente se mejore el sabor a través de condimentos naturales, sino que también se suplemente con algunos elementos que me van a mejorar estas condiciones de apetito. Algunos aspectos que tienen que ver con la disminución de la movilidad. Recordemos que personas que salen del proceso han perdido una gran masa muscular y ya hay algunos problemas con la movilidad en el sentido de tener la fuerza lógicamente adecuada en las piernas, sobre todo a nivel de los adultos y mayores. Esta sensación de fatiga, ¿no? Cansancio, recordemos que estos músculos a nivel del diafragma han tenido un mayor o un doble trabajo del convencional durante todo ese proceso. Así que esta persona sale ya con una fatiga relativa, ¿no? En relación a esta patología. La disfagia, ¿no? Recordemos que la misma pérdida de masa muscular ha hecho que estas personas tengan una cierta probabilidad, en algunos casos, de tener por lo menos tener dificultades al momento de dar el paso de los alimentos o del bolo alimenticio a través del esófago. Alteraciones gastrointestinales son relativamente comunes, el tema de vómito, de náuseas, diarreas, estreñimiento, que es relativamente común en estos pacientes, incremento del estrés catabólico y del gasto muscular. Definitivamente, el mismo hecho que esté la persona hospitalizada por 15 días o más, ha habido todo un proceso catabólico y una pérdida grande, enorme de masa muscular, que es la más importante en relación al tema de la calidad por lo menos de sobrevida que tengan de estas personas. Recordemos que todos estos procesos en la cual ha habido estos cambios en estas personas lo hacen o tienen más tendencia a picos de hiperglicemia. Entonces es muy importante remarcar que estos picos de hiperglicemia son relativamente normales en estas personas. Ahora, con respecto al estado nutricional, ¿qué efectos tenemos? ¿No? Una disminución de la ingesta de alimentos por un lado, una pérdida de peso involuntaria, una pérdida de masa muscular, estos picos de hiperglicemia que había mencionado, la alteración de los niveles de electrolitos, séricos y estado hídrico también, y una debilidad asociada a UCI, ¿no? Recordemos que la debilidad asociada a UCI, si bien eso es un aspecto unidades de cuidados intensivos, es un aspecto muy importante cuando la persona sale, lógicamente, de este proceso, de este problema, necesita mucho de educación, ¿no? Dirigida no solamente al paciente, sino al familiar. Es por ello que siempre debe haber en cada uno de los hospitales lo que le llamamos nosotros un programa familiar acompañante, que va a dar las luces sobre todo el tema educativo en relación a cómo debe salir este paciente o esta persona y las cosas y actividades que debe realizar a nivel de casa o domicilio. No solamente es nutrición, sino otros aspectos que sí son muy importantes de remarcar en el tema de una debilidad social luego del proceso de hospitalización, sobre todo cuando ha sido una hospitalización mucho más, de repente mucho más grave, ¿no? Ahora, ¿cómo evaluar? ¿No? Aquí les traigo algunos aspectos, por ahí voy a remarcar algunos en mayor grado.
cómo realizar esta evaluación en el paciente post-COVID, ¿no? Entonces, recordemos que tenemos muchos instrumentos. El más utilizado, por lo menos a nivel actual, es el famoso NRS, que me indica si esta persona tiene riesgo o no tiene riesgo nutricional, ¿no? Y gran parte de las personas, por supuesto, está en gran medida en el riesgo nutricional. Ahora, no es el único instrumento, lógicamente, hay el famoso MNA, Mini Nutritional Assessment, que está dirigido en específico a adultos mayores. Tenemos el MUS, o el Malnutritional Universal Screening, que es una herramienta bastante práctica en relación al tema de ver si tiene o no tiene riesgo nutricional una persona. Entonces, instrumentos hay. La idea es que nosotros utilizamos el que sea más práctico y más llevadero, ¿no? Yo sugiero ahí entre el MAS o el NRS como instrumentos mucho más prácticos para ver básicamente el riesgo nutricional que pueda tener una persona. El tema de antropometría, igual, no solamente es peso, talla, no solamente es IMC, sino también tenemos perímetro abdominal, bioimpedancia, el tema de pleos cutáneos, que me van a determinar en gran medida cómo debería, por lo menos, ser el tema de esta evaluación nutricional. La historia nutricional, que no solamente implica qué es lo que consume o no consume una persona, sino también alergias, intolerancias, conductas alimentarias, alimentos preferidos, toda una serie de elementos que me va a dar más luces en relación a cómo debería realizarse la alimentación. Algo importante también son los parámetros bioquímicos o analíticos. Ahí tenemos solamente la albúmina, los linfocitos, la transferrina, el colesterol, el famoso HDL, el famoso LDL, los famosos triglicéridos, y otros indicadores que son muy importantes en relación al tema de estos indicadores químicos, bioquímicos. La valoración de disfagia, ¿no? Para valorar la disfagia, que es muy relevante sobre todo en personas que han tenido una gran dificultad respiratoria, tenemos varios instrumentos que me van a indicar esta disfagia que se puede presentar en estas personas. Y esta disfagia, lógicamente, se mide, si bien es cierto que no el profesional, sino otro profesional que tiene que ver con todo el tema, pero si esta persona acepta alimentos, que imaginemos que ha estado no consumiendo adecuadamente, acepta alimentos más viscosos, como una consistencia de una mazamorra, de repente una harina por lo menos espesa, entonces indica que ya esta disfagia va progresando de manera más positiva, ¿no? Y el tema muy importante, ¿no? El tema de actividad física, ¿no? Recordemos que estos pacientes, si bien es cierto que no pueden hacer una actividad física intensa o exagerada, pero sí hay una práctica, por lo menos intermedia, que pueden realizar estas personas para no solamente ayudar a mejorar la masa muscular, sino también a mejorar, mejorar la vitalidad en estas personas o en cada uno de estos elementos, ¿no? Así que importante remarcar el tema de actividad física, sobre todo en estas personas que han salido de todo un proceso en la cual la pérdida de masa muscular ha sido el común denominador de todas estas personas y estos pacientes. ¿Cómo yo debo realizar la prescripción, sobre todo en los pacientes post-COVID, ¿no? Para realizar el tema de calorías, yo de términos más convenientes, me quedaría con lo que menciona ESPEN, ¿no? Que es la Sociedad Europea de Nutrición Clínica, que es o ampliamente conocida. Tenemos también ASPEN, que es la Sociedad Americana, ¿ok? En la cual me plantea un promedio entre 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso, ¿no? Sí, pero peso ideal, ¿no? Yo tengo una persona con sobrepeso o con obesidad, yo no podría plantearle sobre el peso actual, sino básicamente sobre el peso ideal, ¿no? Ahora, si esa persona de repente es polimórbido, de repente es mayor, y lógicamente la progresión de proteínas, perdón, disculpe, de kilocalorías sería un poquito más estándar, 27 kilocalorías por kilogramo de peso, ¿no? Si lo dejamos en 30, como una cifra por lo menos máxima en un paciente, y si ese paciente tiene 60 kilos, estamos hablando que necesita un promedio de 1800 calorías, ¿no? Ojo, no es la única forma de poder obtener la cantidad de kilocalorías, sino que también tenemos la fórmula de Harris-Benedict, que data del año de 1918 y que luego fue actualizada en 1998. No es que sea una fórmula de ese año y se quedó, ¿ya? Luego tenemos la fórmula de Mifflin, que es una fórmula mucho más valedera en relación a que la fórmula de Harris-Benedict todo el mundo conoce, por lo menos porque es una de las más antiguas, es que la fórmula de Mifflin, la fórmula Harris-Benedict tiene a sobreestimar
un 5% más de recomendaciones o de requerimientos nutricionales, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Hay fórmulas que me dan esta tendencia mayor, ¿no? Al tema de kilocalorías. ¿Ok? Tenemos la fórmula de Penn State, tenemos la fórmula de Medical College, cada una de ellas, lógicamente, tiene todo su fundamento, pero lo relevante sería, por ejemplo, quedarnos un poquito con los promedios que menciona ESPEN, que 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso, en términos muy, por lo menos muy promedio. Ahora, cuando hablamos de proteínas, y esto es interesante mencionar, si bien es cierto que lo que nos menciona todas las indicaciones es que en términos promedios es 1 gramo por gramo de peso al día. Recordemos que son personas que han salido de todo un proceso, ¿no? Un proceso crítico. Entonces, y si a esta pérdida de masa muscular ha sido bastante relevante, ¿ok? Entonces, esta cantidad de proteínas por lo menos debe partir de 1,2, por lo menos, ¿ah? 1,2 gramos por kilogramo de peso, lo que le daría para poder amenguar toda la problemática nutricional que haya tenido en pacientes, ¿no? Y recordemos que hay que darle proteínas de alta calidad y proteínas que no tengan el añadido de una cantidad excesiva de grasa, ¿no? Entonces, por ahí alguien dice o puede mencionar el tema de carnes blancas, alguien puede mencionar ahí de repente algunas proteínas mucho más biodisponibles, por ejemplo, la clara de huevo. Entonces, hay una serie de proteínas que no solamente es la leche, carne y huevo, sino qué leche va a ser, la idea es que sea leche descremada, qué carne va a ser, la idea es que sean carnes más magras o carnes blancas, en otras palabras. Entonces hay una serie de aspectos que sí debemos tratar de remarcar en relación al tema de la calidad de proteínas que debemos tener estos pacientes, ¿no? Y lo mínimo indispensable es 1,2 gramos por kilogramo al día en relación a las necesidades de proteínas. Lípidos y carbohidratos, estamos hablando de lípidos o ácidos que sobre todo tiene que basarse en lo que correspondemos en ácidos grasos esenciales. Estamos hablando de 2,5 gramos por kilogramo de peso al día, pero enfatizando en lo que correspondamos a grasa de buena calidad. Carbohidrato, 6 gramos por kilogramo al día sería lo importante, pero ojo, aquí viene lo importante. Recordemos que si estos carbohidratos son simples, o en otras palabras, carbohidratos que tienen fuente de azúcares simples, ¿no? Bebidas carbonatadas, dulces, golosinas, el exceso, ¿no? De estos elementos no son recomendables para estos pacientes o estas personas. ¿Por qué? Porque el exceso de carbohidratos simples o estos carbohidratos simples hace que se produzca mayor cantidad de CO2. Y cuando se produce mayor cantidad de CO2 hace que esta función inspiratoria, esta función que atañe a este órgano que es el pulmón sea un poco más afectada. Entonces, si hablamos de carbohidratos, máximo 6 gramos por kilogramo al día, y sobre todo que sean carbohidratos complejos, ¿no? Estamos hablando de los cereales, los tubérculos, pero no carbohidratos simples y mucho menos productos ultraprocesados que realmente son muy exagerados, no solamente en tema de contenido de grasa, sino de azúcares simples. Entonces siempre se debe rescatar aquí el tema de buenos hábitos alimentarios en relación al tema de los carbohidratos. Es relevante mencionar ello. ¿Por qué? Porque si nosotros exageramos en el tema de carbohidratos, lógicamente vamos a hacer que se produzca mayor CO2 en estas personas y esto sería contraproducente, lógicamente saliendo de este cuadro o este estado. En el tema de micronutrientes yo quiero subrayar 3 puntos específicos. Si bien es cierto que hay una serie de recomendaciones internacionales o las DRI, hay específicamente la Sociedad Internacional de Nutrición nos plantea algunos nutrientes mucho más específicos que se deben suplementar en el tema de micronutrientes. Y uno de ellos es la vitamina C. Ahí sí sería, por lo menos, rescatar estas indicaciones y menciona muy claramente que esta vitamina C va de 200 miligramos hasta 2000 miligramos, ¿ok? Recordemos que, por ejemplo, para llegar a esta cantidad necesariamente tiene que haber una suplementación. Así que es razonable tener una suplementación de vitamina C en estos casos, ¿ok? El tema de la vitamina D, que puede ir de 10 microgramos hasta 100 microgramos, ahí también se puede hablar de un cierto grado de suplementación. La vitamina E, ni hablar, sí hay por lo menos se debe propiciar un gran consumo de esta vitamina E, que lo encontramos básicamente en los ácidos grasos esenciales y lo encontramos en los aceites, ¿no? Entonces,
También se puede hablar ahí de una suplementación en el caso de la vitamina E, que va de 134 miligramos a 800 miligramos al día, ¿no? Y otro aspecto importantísimo que se debe tratar de ver en el tema de los micronutrientes es el tema del zinc. Y no solamente el tema del zinc tiene que ver con una mejor o mayor coayuda, ¿no? El tema de la formación de la masa muscular, sino también mejora ampliamente el tema de una mejor percepción de los sabores y hasta cierto punto los aromas, sobre todo en el tema de los alimentos. Entonces, sí es relevante tratar de hablar de una suplementación de zinc. Ojo, ojo, recordemos que lo más prioritario y lo más importante es una adecuada alimentación, y luego de tener una adecuada alimentación yo puedo hablar de una suplementación muy específica, ¿ok? No es al revés, no, primero suplementación y luego alimentación, sino primero la alimentación y en base a esta alimentación yo puedo realmente sugerir alguna suplementación, por supuesto, perdón, que sea la más idónea y la más acorde en relación a estas recomendaciones, ¿no? Vitamina C, vitamina D, vitamina E y el famoso zinc, ¿no? En relación a esta prescripción de micronutrientes. Ahí tenemos la gran gama de alimentos fuentes de estos nutrientes, ¿no? Recordemos que el zinc no solamente lo encontramos en los alimentos de origen animal, sino también que el zinc lo encontramos en algunos granos y en algunos frutos secos, por ejemplo, ¿ok? En algunas oleaginosas también lo encontramos al zinc. El tema del selenio, el selenio no solamente lo encontramos en los granos integrales, ojo, granos integrales, por ahí no solamente es el arroz y la avena integral, sino también algunos otros alimentos de origen animal. El cobre también, si bien es cierto que el cobre se caracteriza por encontrarlo en alimentos de origen animal, pero también igualmente lo encontramos en algunos granos. La vitamina E, ¿no? Si bien es cierto que la vitamina E se obtiene de algunas semillas en específico y algunos frutos secos también, sí que es importante ahí mejorar el tema de nuestro consumo de vitamina C a través de estas semillas y estos frutos secos que sí son relevantes, ¿no? El tema de la vitamina D involucra el tema de algunos, no solamente los alimentos lácteos, ¿no? Que son la fuente específica de la vitamina D, sino recordemos que también debemos tratar de siempre propiciar estos temas de los famosos baños de sol en el sentido por lo menos adecuado, ¿no? No es que yo me vaya a solear, sino que básicamente, y me ocurra aún en este proceso de pandemia, ¿no? Sino que yo básicamente tenga un contacto de manera adecuada con la luz solar. La B12, recordemos que esta vitamina B12, hay cierto segmento, por lo menos a nivel del colon, en la cual yo puedo producir una cierta cantidad de vitamina B12 si yo tengo una adecuada microbiota, ¿no? Si yo no tengo una adecuada microbiota, no puedo producir una cierta cantidad de esta vitamina B12, ¿no? Por algunas bacterias benéficas que lo pueden metabolizar. Y sí que es necesariamente obtenerlo a través de los alimentos, y dentro de estos alimentos tenemos algunos granos y algunos alimentos de origen animal. Y toda la gran gama del complejo B, que lo encuentro sobre todo en todos los, gran parte de los alimentos de origen vegetal, ¿no? Como son las famosas frutas y verduras y algunas, lógicamente, algunas semillas, ¿no? La vitamina B es un gran complejo en la cual sí debo tratar de estimular el apetito, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la idea es que la alimentación sea lo más variada y lo más balanceada posible, ¿no? Tenemos una gran gama de alimentos que nosotros podemos ir consumiendo en el proceso y que realmente me van a determinar una mejora en el estado nutricional de esta persona o de este elemento, ¿no? Vuelvo a enfatizar, en este consumo de la gran gama de alimentos sí debemos tratar de disminuir definitivamente todos los alimentos ultraprocesados en primer lugar, y en segundo grado disminuir todos los alimentos que tengan un gran contenido de carbohidratos simples, ¿no? Eso sí es definitivo, sobre todo en estos pacientes. ¿Cómo debería ser la implementación de este aspecto alimentario, sobre todo en estas personas que han salido del proceso, ¿no? Lo primero, y vuelvo a mencionarlo, lo primero y más importante es el consumo de los alimentos por vía oral. Eso es lo fundamental, ¿correcto? Persona que realmente consume los alimentos por vía oral, que representa el 90%, mucho más del 90% de la población, siempre debemos enfatizar por lo menos el consumir estos alimentos de forma más adecuada, ¿no? Y luego ya de tener un consumo por lo menos coherente, que involucre más del 70% por lo menos de los requerimientos nutricionales,
yo ya recién puedo hablar de una suplementación nutricional, ¿ok? Pero no es al revés. Y esta suplementación nutricional va a ser muy secundaria o simplemente va a complementar lo que consume la persona por vía oral, ¿ok? No es al revés. Primero es la alimentación y luego la suplementación. Ahora, hay otro tipo de pacientes que tienen de repente algún mayor tipo de gravedad y requieren lo que nosotros llamamos soporte nutricional, ¿no? Y en este soporte nutricional tenemos la nutrición enteral, que es el utilizar algunas fórmulas especializadas, o la nutrición parenteral también, que exige el uso de algunos elementos que ya no van a la vía digestiva, sino que van a otras vías, ¿ok? Vía que básicamente me van a proporcionar todos los nutrientes de forma más directa, ¿correcto? Pero este sería el orden. Primero tratar de propiciar el consumo vía oral, luego la suplementación, luego el uso de algunas fórmulas especializadas a través de la vía enteral y finalmente, si no se puede, ya sería la vía parenteral, ¿no? Como elemento por lo menos relevante en relación al tema de esta terapia nutricional especializada. Algunas directrices en relación al tema de la alimentación. En primer lugar, lo básico y fundamental es mantener una buena hidratación, ¿ok? Recordemos que esta buena hidratación no solamente corresponde al tema del consumo de líquidos fuera del contexto de la vía oral, sino también algunos alimentos que me van a proporcionar estas frutas, como son frutas y verduras también, ¿ok? Tomar al menos 5 raciones entre frutas y verduras al día, ¿ok? Recordemos que en nuestro país solamente el 10% de la población consume las porciones adecuadas de frutas y verduras. Entonces, la idea es que haya por lo menos un consumo mínimo indispensable de estas porciones de frutas y verduras. Lo otro está en elegir el consumo de cereales, pero ojo, cereales integrales, ¿no? Realmente nosotros en nuestros hábitos alimentarios estamos mucho más acostumbrados a consumir cereales que no sean integrales y la idea es propiciar el consumo de cereales integrales, productos integrales, legumbres secas, etcétera, etcétera, alimentos que me van a ser por lo menos mucho más específicos, ¿no? En el tema del consumo de estos elementos. El otro grupo de alimentos muy importante son los alimentos lácteos, ¿ok? Y cuando hablamos de alimentos lácteos, recordemos que deben ser aquellos lácteos que no tengan mucho contenido de grasa, ¿no? Entonces aquí es importante consumir estos lácteos que tengan bajo contenido de grasa, ¿no? Y aquí, bueno, lógicamente es muy importante establecer en la persona los adecuados hábitos en relación de alimentos que no tengan este contenido de grasa, ¿no? Entonces, ahora, en el mercado existen lo que se llama los alimentos descremados, ¿no? Que serían los óptimos e idóneos, los semidescremados, que a veces la población entiende que no son los óptimos e idóneos, y los que tienen toda su crema. Entonces aquí es enfatizar en los alimentos básicamente descremados. Lo otro es en el consumo moderado de alimentos de origen animal, pero, ojo, alimentos de origen animal que tengan mucho contenido de grasa, ¿no? Y a veces las carnes rojas no son, por lo menos a veces, las más óptimas en ese sentido, ¿no? El tema de consumo de frutos secos, definitivamente nosotros tenemos que tener el consumo de frutos secos como snacks saludables, semillas y los famosos aceites vegetales en las ensaladas, ¿no? No solamente rescato el aceite de oliva, sino también el famoso aceite de sacha inchi, como un elemento muy, muy, muy grave, muy amplio, ¿no? En el contenido de ácidos grasos esenciales, ¿no? Y definitivamente el tema de evitar los alimentos precocinados, el tema de evitar el tema de la comida rápida, la comida fast food, el tema de evitar las bebidas azucaradas que no son nada idóneos para estos pacientes, ¿ok? O estas personas. Luego de ello, con estas recomendaciones, yo puedo ya optar por una suplementación. Pero ojo, esta suplementación solamente se da cuando yo no pueda suplir el 100% de las recomendaciones, ¿ok? Si nosotros tenemos una persona que por diferentes temas y por diferentes ámbitos solamente llega a ingerir el 70%, entonces yo puedo hablar de una suplementación, ¿no? Y ahí estaría este extra de 400 kilocalorías que lo puedo obtener a través de cualquier suplementación o de cualquier fórmula de repente comercial, ¿no? Entonces, esto es lo que quería por lo menos darles a conocer en relación al tema de algunos aspectos muy importantes y relevantes en el tema nutricional para las personas que han salido de este proceso.
Muchas gracias, licenciado Ernesto Guapaya Espejo. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. La señorita Ángela Ayala nos pregunta, ¿los pacientes post-COVID-19 pueden consumir pescado? Bien, muy interesante la pregunta, ¿no? Claro, o sea, sí pueden consumir pescado. Recordemos que los pescados, en términos muy generales, no solamente tienen una proteína de alto valor biológico, no solamente es una proteína muy digerible, sino también que involucra algunos elementos importantes. Pero ojo, ¿ah? Cuando hablamos del pescado, estamos hablando de un pescado hecho en una forma de preparación, ¿no? Pueden ser las famosas preparaciones de repente en guisos o los famosos sudados, pero la idea es que no sea frito, ¿no? Ese es lo importante, remarcar en el tema de este consumo alimentario, ¿no? Sí, definitivamente hay muchos mitos, muchos hábitos, pero sí, debería consumir pescado por lo menos 2 veces por semana, sería lo óptimo y lo importante en estos pacientes. Tenemos una segunda pregunta de la señorita Carmen, quien indica o consulta si los pacientes post-COVID pueden consumir grasas. Claro, agradezco la pregunta porque una cosa es, bueno, si queremos catalogarlo de forma mucho más didáctica, no es que haya grasas malas o buenas, sino básicamente que estas grasas tengan ácidos grasos esenciales, ¿no? Y tenemos que tener claro que estos ácidos grasos esenciales deben ser consumidas al natural, ¿no? ¿Qué gano yo, por ejemplo, tener un aceite de oliva, un aceite de soya inchi, si yo lo voy a someter a una fritura? No gano nada, ¿no? ¿Qué gano yo de repente si tengo un pescado de alta mar, que es muy rico en ácidos grasos esenciales, y lo someto a una fritura? No gano nada. Entonces, la idea es cómo lo voy a consumir. Ahora, no quiero catalogar que exista grasas malas, pero sí se debe evitar ciertos grupos de alimentos que tienen estas grasas que llamamos nosotros grasas saturadas, ¿no? Y las grasas saturadas lo encontramos en las carnes rojas, por ejemplo, lo encontramos en los mariscos, por ejemplo, lo encontramos en los lácteos con toda su crema, por ejemplo. Entonces hay que tratar de, no estoy diciendo que no se coma, lo que estoy diciendo es que debemos tratar de limitar su consumo, sobre todo en nuestros pacientes, ¿ok? Entonces la idea es limitar el consumo, no restringir el consumo, que eso no es por lo menos permisible en términos generales para ninguna dieta, ¿no? Muy bien. Tenemos una pregunta de la señorita Daisy y nos hace la consulta. Es muy importante la dieta rica en proteínas para los pacientes COVID-19. Sí, agradezco también la pregunta. Sí, recordemos que todo paciente que ha salido de un proceso catabólico sí ha tenido una gran pérdida de proteínas. Y es más, esos pacientes han tenido no solamente el mismo hecho que estar hospitalizados, sino también este cociente oxigenatorio que han tenido, ha hecho que sus músculos han tenido una sobrecarga, un sobretrabajo, y esto ha determinado que por lo menos sí haya la necesidad de un consumo más importante de proteínas en estas personas y estos pacientes, ¿no? Entonces, sí es relevante incrementar el consumo de proteínas a este nivel. Tenemos una pregunta de Carmen, quien nos dice, ¿los pacientes post-COVID pueden comer o consumir guisos picantes y cítricos? No. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? ¿Tuve un problemita? Sí, licenciado. Carmen nos pregunta si los pacientes post-COVID pueden comer o consumir guisos picantes y cítricos. No, o sea, ahí sí, la idea de una alimentación balanceada es que no haya de repente una exacerbación en los sabores o en las cantidades, ¿no? No es, si bien es cierto que nuestro hábito alimentario es consumir algunos alimentos muy picantes, pero sí, no sería por lo menos adecuado porque no solamente irrita el tema de la mucosa, sino también exacerba ciertos aspectos. Así que no sería recomendable el uso de picantes, pero sí sería muy sugerente el uso de todas las especias que nosotros conocemos, ¿no? Más allá de la cebollita, el tomatito, el ajito, hay toda una serie de especias que nosotros podemos utilizar para mejorar un poquito el sabor de estos alimentos y estas preparaciones.
Sí, Yolanda nos pregunta y lo dice, hay muchas personas que no cuentan con la economía suficiente como para que consuman 5 frutas al día. ¿Cuál sería otra recomendación? bien, sí, es muy cierto, ¿no? Yo acabo de mencionar que el 10% de la población peruana consume frutas y verduras y no es por un tema necesariamente de hábitos alimentarios, sino también por un tema de costos, ¿no? Recordemos que estos costos son muy altos de repente para una canasta muy básica, ¿no? Entonces, la sugerencia sería, en primer lugar, incrementar un poquito el consumo de ensaladas, que eso sí se podría hacer, por lo menos en el momento del almuerzo y otros momentos, en primer lugar. Lo otro sería en tratar de maximizar. A veces nosotros tenemos verduritas que utilizamos en la sopa, que lamentablemente esa sopa, a veces hay una gran pérdida de nutrientes, así que tratar de que esta sopita sea al vapor o por lo menos la menor cocción. O sea, la idea de ello es que estas verduras y frutas que se someten al vapor tengan la menor cocción posible y que por ello eso maximice un poquito el tema de este consumo de vitaminas y minerales que tienen estas frutas y verduras, ¿no? Sí es cierto, sí, lamentablemente la canasta básica en este momento es muy alta y no todos podemos llegar a consumir 5 porciones, pero sí podemos tratar de cambiar un poquito el tema de esta menor cocción, ¿no? O sea, no cocinar todas las frutas y verduras, o sobre todo las verduras, sino tratar de hacerlo al vapor o en que haya una menor pérdida de vitaminas que de una u otra manera menguaría un poquito el consumo muy bajo a veces que tenemos de frutas y verduras en términos generales. Tenemos una pregunta de Cristian que menciona, ¿se puede recuperar la masa muscular perdida en los pacientes post-COVID? Ya, recordemos que el trabajo es multidisciplinario, ¿no? O sea, eso sí tenemos que tener muy claro. Y para recuperar la masa muscular no solamente es el tema de nutrición, que es el tema que nos atañe, sino que debe haber algunos ejercicios respiratorios en estas personas, debe haber un cierto tipo de actividad física en estas personas que haga que se mejore el tema de la masa muscular. No solo la masa muscular se va a recuperar consumiendo una gran cantidad de lácteos, de carnes, de huevos, ¿no? Sino que hay una serie de ejercicios fisiorespiratorios que me van a mejorar bastante el tema de esta masa muscular. Así que eso es importante también de remarcarlo, ¿no? No solamente es consumir en exceso las proteínas, ¿no? Porque si no, todo el mundo tendría una gran masa muscular, solamente siempre la actividad física va también de por medio. Eh, Agradecemos a todos los estudiantes, egresados y público en general por su participación. No hemos logrado responder todas las consultas por un tema de tiempo, pero trataremos de dar respuestas en los comentarios. Agradecemos al licenciado Ernesto Guapaya Espejo por la gran disertación que nos ha compartido el día de hoy y lo invito a realizar su despedida. Bien, ha sido muy grato para mí compartir este tema muy importante. El tema de nutrición por lo menos en mi caso, es mi pasión. Y yo les invito a cada uno de los futuros técnicos de nutrición, los futuros profesionales en nutrición, a que sean parte, lógicamente, de esta ciencia muy importante que es la nutrición, ¿no? Recordemos que nutrición es un sinónimo de prevención. Y es por ello que siempre debemos tener y remarcar la idea de que nosotros, más allá del tema de los consejos alimentarios que podamos dar, hay siempre de por medio un tema de prevención y eso es lo que la ventaja que tenemos sobre otras especialidades de ciencia de la salud, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias, licenciado Ernesto. Asimismo, les informamos a todos los invitados que los certificados serán enviados de forma digital a las personas que se han inscrito y lo han solicitado. Posteriormente, se realizará la entrega de forma física cuando retornemos a la presencialidad. También a nuestros participantes del día de hoy, que no, si aún todavía no lo han solicitado, tienen tiempo de hacerlo. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches.